particular a la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en donde en el caso específico nosotros estaríamos hablando de que es una nueva ley. En esta condición, esta nueva ley forma parte, de una estructura que tiene en su contenido 5 capítulos, 68 artículos, 13 transitorios. De esta ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación emanarán, se plantea que deben emanar de este instituto lo que tendría que ver con los lineamientos y los criterios, decía yo hace un rato, de evaluación y de certificación, incluyendo la consolidación de los elementos contextuales para hacer estas evaluaciones. Bajo ese marco, el artículo 5, en la fracción 3, de la 3 a la 11, se plantea que hay que revisar los elementos que tienen que ver con calidad e idoneidad que implica el ingreso, la promoción y permanencia, dado que en diversas perspectivas en el uso del término que se está manejando en estas fracciones, de alguna forma o de otra, significa la manera en la que van a utilizar estos dos conceptos que se vuelven centrales en el caso de la evaluación y en el caso de la certificación. Por supuesto, en la parte que tiene que ver con cómo incorporan el planteamiento de calidad e idoneidad. En esa misma condición, si nosotros revisamos la fracción 12 del artículo 5, ahí se plantea que se conserva la conceptualización de la evaluación como una medición a partir de la especificación de un conjunto de parámetros que permiten definir el perfil o el nivel que tiene, en este caso, la persona o las personas que pasan a ser evaluadas, y por tanto entonces obviamente el asunto de la evaluación se vuelve un asunto de medición, no un asunto de análisis que permita arrancar de ese análisis contextual con una multivariedad de elementos, el diagnóstico en el cual se encuentran el desempeño de las actividades y de los procesos educativos. En el artículo 7, la fracción 2, 3 y cuarta, se limita solamente a una mirada administrativa de la educación y a la trascendencia de los fines de la educación, pero desde ese marco. Con la aprobación del INE se establece la evaluación permanente para todo, únicamente para permanecer en el servicio y no como un medio para resolver la problemática de fondo del sector educativo. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que el ingreso, la promoción, la premiación y la permanencia, todas estas están sujetas a evaluación. Voy a ingresar al servicio y estoy en media superior, acabé una maestría, probablemente en el área físico-matemáticas, y entonces voy a ver si me dan grupos en una institución como un CEBETA, un CETIS, etcétera, o en alguna preparatoria de nivel, que depende de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Pues por depender de la Secretaría de Educación Pública del Estado, quiero ingresar a dar clases ahí, llego con mi título de maestro, tomé un curso de pedagogía, sí, está muy bien, y tiene que sumarse a su evaluación. Esa evaluación va a ser la misma que le van a aplicar a los compañeros que se quieran promover, que se encuentren en esa institución. No, la de la promoción será distinta. Esa evaluación va a ser similar a la que le apliquen a los compañeros que tienen ya en su nombramiento, que dice definitivo, que creen, también va a ser diferente. Oiga, pero a lo mejor hay un programa de subsidio al salario o un programa de calidad y eficiencia, esos entrarán a otro programa distinto. 4 programas diferentes, compañeras y compañeros, ¿no? Para perfiles diferentes de trabajadores. Alguien puede decir, bueno, pero de todos modos entro al paquete y me inscribo. Hay que ver si cubre el perfil. A ver, ¿qué quiere decir que cubre el perfil? Un ejemplo sencillo. Distrito Federal, nivel de secundarias, el maestro está en secundarias generales, el maestro está impartiendo la materia de química, él es físico-matemático, pero antes de que concluyera el ciclo escolar inmediato anterior, o sea, el 2012,
2013, le avisan al maestro que el ciclo que viene ya no va a dar química. Y el maestro se pregunta por qué, si lleva 10 o 15 años dando química, y le dicen que él no cubre el perfil. Dice, ¿y por qué no cubre el perfil? Pues porque usted es físico matemático, no es ingeniero químico, no es químico farmacobiólogo, no es químico, ¿sí me explico? O sea que entonces no estoy manejando ese sentido. No, lo sentimos mucho, ese perfil no se cubre, entonces debe de cubrir el perfil. Si quiere le damos clases de matemáticas, pero allí el departamento está lleno. Si quieres vemos si le damos unas horas de física, pero ¿qué cree? Ahorita en el nivel en el que estamos, hay menos estudiantes en física, ¿no? La mayor parte están en matemáticas. ¿Sí me explico? Así está planteando el asunto, ¿no? Y eso, ¿dónde lo vemos? Fíjense que desafortunadamente para una cantidad importante de trabajadores de la educación, eso lo estamos viendo en lugares como la Ciudad de México o en aquellos espacios en donde no existe o no hay construidos procesos de resistencia importantes de parte de los trabajadores. O sea que entonces se va empezando y se va profundizando, profes. Nuestros compañeros PAES, personal de apoyo de enseñanza, consideraban que no les iba a pasar nada, ¿no? Y ahí les va otra vez igual, sección 11, México DF, los administrativos. Nuevos contratos, si quiere ser barrendero, viene a firmar la plaza de barrendero de la escuela, sí, o sea, de intendencia, pues, ¿no? Pues como quieren barrer con la ignorancia, ahora todos los que quieran ser barrenderos o intendentes deben de tener su certificado de bachillerato. Si no, no echamos, ¿no? Híjole, es que yo ya tengo la clave, y ya firmé, pero todavía no he entrado esta normativa. Les estoy hablando, no de hace mucho, les estoy hablando del mes de mayo, les estoy hablando de marzo, de abril y de mayo, en la firma de esos contratos o perfiles de plaza. Pues yo ya me promoví o me estaba promoviendo para ser secretaria, ¿no? Porque venía de una plaza de intendencia y me promoví a secretaria. Lástima, Margarita, tus estudios, tu documento de estudios, ¿no? Que te acreditan con estudios técnicos secretariales, no los tienes, ¿no? Están troncos, sí. Pues vámonos a acabar sus estudios técnicos secretariales porque aquí no entran. Y así va decantándose el asunto. O sea que los PAES también, o sea, apoyo técnico, apoyo trabajadores de personal de apoyo al sector educativo, sí, también a eso se lo está llevando al valle. ¿Y eso por qué? Pues porque dicen que quieren ampliar la eficiencia, la calidad y la idoneidad de las actividades de todos los trabajadores de la educación. Y cuando hablamos de todos los trabajadores de la educación, estamos hablando de todo el rango del sector educativo. Aunque esta parte en específico que estamos planteando del INE corresponde a docentes, a supervisores y a directores. A esos tres perfiles en particular está destinado esto. El artículo 13, fracción cuarta, quinta, ratifica su mirada a medir los parámetros e indicadores educativos estandarizados. Los conceptos de idoneidad y calidad estarán determinados por dichos parámetros e indicadores educativos. Existe además ambigüedad sobre la instancia de cómo la instancia determina la política educativa, pues en el artículo 14 y 15 se dejan abiertas facultades y atribuciones de la SEP y del INE. Las leyes no pueden diseñarse, compañeros y compañeros, dejando abierta la toma de decisiones a diversas instancias. Se deben delimitar perfectamente las atribuciones y facultades que cada instancia tiene, pero ahora Emilio Chauffet dice que ella no se va a encargar de la prueba enlace, que ella no se va a encargar de las evaluaciones universales en el magisterio, que ahora se va a encargar el INE. Y el INE dice que los elementos con los que va a evaluar son con los que agarre de SEP, con los que agarre los estados, con los que agarre de las consultas que se hagan con los académicos que estén planteando hacia dónde se tienen que enfocar sus criterios de evaluación y esos lineamientos de certificación. Bajo esa condición, digamos que estas instancias y en el marco de esta ley, pues se quedan abiertas distintas puertas. Dentro de estas puertas que se quedan abiertas,
en el artículo 27 de la fracción novena, se deja abierta la participación y colaboración y coordinación de organismos públicos, privados, nacionales y extranjeros. Esto, por supuesto, permite relacionar al sector educativo mexicano con un conjunto de entidades privadas del sector educativo a nivel internacional. ¿De quién estamos hablando en particular? Estamos hablando, por ejemplo, de la empresa Manpower. Manpower es una empresa que, si ustedes desean tomar un curso de actualización con criterios específicos o determinados, ellos llegan y les ponen al personal docente idóneo y de alta calidad, van a decirles, y les van a presentar su currículum, y todos son doctores preciosos, ¿no? Está muy público esto, pero para que veamos de qué tamaño es el asunto. Y es que saben que los programas de las universidades públicas ha fomentado la NUYES, en particular, desde hace por lo menos 3 décadas, que son los programas de calidad y eficiencia, son los que ahora le van a aplicar en específico al sector educativo a nivel básico, de media superior, y aquellos de educación superior que no tienen autonomía por disposición constitucional. Porque los que la tienen, ¿qué creen? Ya se la están aplicando, ¿no? O sea, eso de la inestabilidad de trabajo, ay hombre, Universidad Nacional Autónoma de México, 75% de docentes hora clase, o sea, el taxi de la docencia en muchos casos, ¿no? 25% de tiempo completo. ¿Quieren estar en programas de calidad y eficiencia? Necesitan entonces producir y seguir produciendo. Y se evalúan para compensar su salario. Y eso redunda en una gran calidad y alto desempeño productivo, que creen. Eso redunda en una gran construcción de mitos que envuelven a las ciencias de nuestro país y al desarrollo intelectual de esta sociedad mexicana. Pero ¿quién cree, compañeros homologados? En la condición en la que está esto, si se encuentran en medio superior, se los van a llevar al baile. Y se los van a llevar al baile con estos perfiles, con estas condiciones, ligerito. Si ustedes piensan, fíjense bien, que se están movilizando o que se están informando para ver cómo apoyan a los de la CENTE, cómo apoyan a la 18, cómo apoyan a los de educación básica, ¿qué creen? Pues si ustedes no se ponen las pilas, vienen por ustedes, profes, igual que por todos los demás. Los mecanismos de certificación, la forma en la que ellos están abriendo estos perfiles de competencias para que lleguen gentes de fuera y los sustituyan, son el punto nodal en esto. Fíjense, Manpower lo que hace en particular es jalar los currículums de un montón de profesionales del país para que a través de los perfiles que tienen ofrezcan los servicios. Ellos son los contratistas, ¿se dan cuenta? Y eso se llama outsourcing. Cualquier trabajador que venga contratado en Manpower y que el gobierno del estado de Michoacán agarre, contrate para que les dé un curso de actualización o cualquier cosa fumada que ustedes podrían estar impartiéndose entre ustedes, porque muchos de ustedes son totalmente capacitados para ese perfil de funciones, ¿no? Fíjense, cualquier gente que trae a Manpower le pueden estar pagando 100,000 pesos. Pero al fulanito que viene y se sienta aquí y que lee todo su currículum y donde nada más falta que diga que vende mole los domingos, ¿no? Porque el nivel de sector está así, profes, ¿no? Y nada más que diga que, bueno, eso del mole es un corolario, ¿no? Estamos hablando. A cualquiera de esos, el pago por hora máximo que le pueden estar dando probablemente sea de 1,000 pesos, ¿no? Y el curso tal vez sea de 40 horas, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, mucho ojo, en el mejor de los casos, y siendo una persona altamente especializada, se lleva 40,000 pesos
por un curso de 40 horas. Nada más que saben quién se queda con los 60, el contratista. Y este amigo que vino y les dio la conferencia, la plática, la charla, etcétera, y que estuvo aquí presente exponiendo y brindando su sabiduría, este amigo no tiene prestaciones sociales, no tiene seguro social, no tiene mucho menos ISSSTE, ¿no? O sea, ese nada más está contratado por obra determinada, y de los 40,000 pesos, fíjense bien, que él gana, 3 por 4, 12, ¿qué creen? 12,000 se van al fisco, porque en un promedio del 30% nos está bolseando Hacienda, el gordito Cartex, ¿no? Y su club de ratas, esos como ropa. ¿Estando en Banco de México o estando en Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el SAT? Y entonces nos volteamos tantito y China nos da una mordidita, ¿no? Así están con ellos, pero esos son los que pretenden que vengan a sustituir. Es el negocio de la educación. En educación media superior y superior, la falta de cobertura existente a nivel nacional hace y obliga a que con el anhelo de muchas familias tengan que hacerse sacrificios, realmente sacrificios, para estar pagando la educación de media superior y de superior de los niños y jóvenes de este país. Díganme si no es gran negocio, ¿no? Si no es gran negocio el que los jóvenes tengan que estar pagando cuotas de 1,500, de 2,000, de 3,000, de 4,000, de 5,000 pesos o más, dependiendo de la institución educativa donde están. Dicen que la crisis educativa es de este país. Pues miren, si nosotros le echáramos una miradita a cómo está la formación de los profesionales desde las distintas áreas dentro del sector educativo, digamos, que podríamos llamar ACME, ¿no? O de estas escuelas patito, en realidad nos estaríamos dando cuenta que la profundidad de la crisis sí está muy grande, muy honda, muy profunda, se encuentra en ellos, porque más del 50%, cerca del 60% de la educación superior en este país, media superior y superior en este país es privada, compañeras y compañeros, porque la cobertura y los dineros que da el Estado mexicano para cubrir estos niveles es muy menor. Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en términos generales, así nos trata. En el capítulo 5, el artículo 67 reafirma la injerencia del sector privado en la toma de decisiones educativas y de la evaluación a través de la creación de los consejos consultivos. Va a venir el tío Charlie, dinero para el Slim, ¿no? Y entonces le echo una llamadita al Slim. Oye, tío Charlie, necesitamos dinero acá, sí, allá van, ¿no? Mis empresas con las antenas para que jale el internet, pero ¿qué creen? Pinche servicio, ¿no? ¿A poco no? Yo me doy de topes, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México, yo por necesidad contrato con Telmex, contrato plan para hablar por teléfono, pero ¿saben qué? Es malo, es caro, y a veces los teléfonos que supuestamente nos dan por el plan son una porquería. Pero qué peor está el asunto para el conjunto de compañeros que se encuentran en particular en estados como el de Michoacán, porque a cada pedacito de región que yo paso ya es una cara distinta. ¿Qué chica para ustedes? De veras, porque como ya no están en su región, ¿no? Pues estamos de este lado es Morelia, ¿no? Del otro lado que es Tancito, ¿sí? Tarímbaro, rin a Tarímbaro, chingan. Se lo chingan a Jerry y le chingan. Estamos jodidos. Esa es la calidad y la idoneidad para estar saqueando del bolsillo de los consumidores, pero además nos cobran un impuesto por la telefonía. Pues si nosotros somos los que le pagamos Slim, y todavía además le pagamos IVA, y todavía además le pagamos el IDE, pues ese impuesto telefónico también se va. Entonces fíjense qué absurdo se vuelve esto, y podemos entonces bajo esa condición pensar que en esa tesitura se nos está avanzando una imposición que en realidad lo que pretende es ir cercenando nuestras condiciones, imponer el tipo y la calidad de trabajador que se quiere. En la ley en la Ley General de Educación, nosotros encontramos un problema principal.
Ley General de Educación, hacia donde está enfocando de manera concreta, es a justificar las condiciones en las cuales está transitando, en todo caso, la parte que tiene que ver específicamente con la reafirmación o confirmación de la condición en la cual operan estas dos leyes de forma adicional, pero además hay agresiones más duras. Dice el artículo 4 de esta Ley General de Educación: todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Saben que cuando se hizo la reforma al tercero constitucional, en donde se planteaba de la obligatoriedad de la media superior, dejaron por ahí un transitorio, por ahí olvidado, que decía, sí será obligatoria de aquí al 2000, quién sabe cuánto, porque no hay presupuesto, ¿no? Pero cuando entró en función el primer año de aplicación de esta parte de la reforma, en el caso específico de lo que tiene que ver con la obligatoriedad de media superior, su paisano, ¿no? El borracho de Calderón, ¿no? Bueno, nada más dije su paisano. O sea, ese fue un azar del destino, aquí cayó el gol, pues, ¿no? Sí. Pero ese hubiera caído en otro lado, allá a lo mejor en el Estado de México, con Peña Nieto y demás, pero no. El asunto es de que este paisano, vamos a decir del paisano, ¿no? Se oye mejor, es un paisano en Gringolandia, y es un paisano en España, ¿no? Pues se fue a hacer negocio con esta. Bueno, pues un paisano lo que hizo en 2012 para operar el presupuesto educativo federal y según él asegurar que había dinero suficiente para media superior, lo que hizo fue reducir en un 70% la inversión en ciencia y tecnología, quitar partidas de educación básica y quitar partidas para las universidades, y todo ese dinero excedente se lo aplicó, en el caso específico, a los conceptos que tenían que ver con la educación media superior. Esa fue la pretensión de adecuación del gasto público para estar enfocando a un sector. Y es que miren, compañeras y compañeros, no es absurdo el que nosotros comencemos a ver que en media superior y en secundaria vienen apuntalamientos importantes, y les voy a decir por qué. La pirámide poblacional que tiene nuestro país, la pirámide poblacional, se va estrechando en la base de la pirámide porque hay menos nacimientos respecto de años anteriores. La población que tiene de 10, 12, 15 años y más se va haciendo más grueso el tronco de la pirámide poblacional. ¿Y eso qué significa? Que existe una mayor demanda de servicios en todos los perfiles que tienen que ver con los jóvenes que están en estas edades de la adolescencia, ¿no? Y las etapas posteriores. ¿Y eso qué significa? Que nuestra población, en nuestra pirámide poblacional se va haciendo diferente, se va haciendo como que más vieja, y eso imprime mayor demanda de servicios educativos a nivel de la educación media superior y superior. Aun y cuando hayan incorporado elementos como en el artículo 6 que dice que se prohíbe el pago de cualquier otra prestación que impida o condicione la prestación de servicio del servicio educativo a los educandos, y que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de las evaluaciones o exámenes, la entrega de documentos a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad de trato de los alumnos al pago de contraprestación alguna. Lo cierto es que ningún lado de manera concreta y específica dice que también quedan desechadas o declaradas de forma ilegales cualquier tipo de cobro por concepto de cuota, por concepto de aportación o por concepto de cesión en especie o en monetario, tanto para las autoridades educativas como para aquellos que forman las asociaciones de padres de familia, porque ahí está el hoyo del asunto. El traslado de responsabilidades se va a los padres de familia. Estos tienen su espacio de organización, que serían las asociaciones de padres de familia, y ellos son los que operan alegremente estas condiciones.
En ese sentido, un poco habría que recordar que en el caso del estado de Michoacán, nosotros estamos hablando de un estado que tiene una trascendencia y riqueza cultural muy grande, debido, entre otras cosas, ¿no?, al origen de este estado y a lo que corresponde a, digamos, que a la sangre que corre por sus venas, ¿no? O sea, la nación purépecha como parte importante de las naciones de los pueblos de Mesoamérica. Hay una parte que se refiere a educación indígena en este texto, pero antes se refiere a que para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán de satisfacer los requisitos que en su caso señalen las autoridades competentes, y para la educación básica y media superior deberán observar lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, artículo 21 de la Ley General de Educación. O sea, que si quieren ser docentes, tienen que entrar a lo estipulado en la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Saben qué dice esta ley? Maestros de media superior, dice que nos van a evaluar a chaleco, que si tienen plaza definitiva o nombramiento definitivo, sean homologados, o sean de normales, o sean de primarias, de secundarias o de preescolar, para todos viene evaluación. ¿Para qué? Para que formen parte del servicio profesional docente. Quien no esté en el servicio profesional docente, le van a decir adiós. Entonces, si pensaron, ay, tengo 20 años de antigüedad, me faltan 10 o me faltan 8 para pensionarme porque entré medio madurito o madurita a cotizar al ISSSTE, ¿no? Yo no soy como esos de educación básica que entraron a los 18, 19 o 20 años de servicio, etc. Si creen que se van a salvar, no se van a salvar, profes. Vienen por ustedes, porque el asunto es cuánta lana me voy a ahorrar, debido, entre otras cosas, a lo que va a comentar el siguiente panelista, que es el asunto de la reforma energética, y de ahí el asunto de los pesos y centavos con los que opera, digamos, la nación. Pero entonces, no es nada más a ustedes a los que se las van a aplicar. Algunos van a decir, pues nos vamos a correr a la educación privada. ¿Qué creen? Aquí dice, para ejercer la docencia en instituciones establecidas por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que en su caso señalen las autoridades competentes. Dice asimismo, para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades educativas y en el ámbito de sus atribuciones evaluarán el desempeño de los maestros que presten sus servicios en estas instituciones. Para tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del desempeño derivadas de los procedimientos análogos a los determinados por los lineamientos emitidos por el INE para evaluar el desempeño de los docentes en la educación básica y media superior de las instituciones públicas. Lo que les apliquen a ustedes se van sobre los privados. Pero ojo, fíjense que este segundo párrafo es de evaluación, el primer párrafo es de pertinencia o idoneidad. O sea, el primer párrafo está estableciendo que los particulares deben de estar cubriendo, satisfaciendo pues los componentes o los elementos que señalen las autoridades competentes, o sea, las certificaciones primero y la evaluación después. Nadie se va a salvar. Y estos amigos de educación privada, pues tranquilitos, no soñando en el sueño de los justos. Dice el siguiente párrafo, en el caso de los maestros de educación indígena, dice que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y en español. A lo mejor en el estado de Michoacán, y eso porque en algunas administraciones anteriores se tomaron la preocupación de crear la universidad indígena o algo así se llama, sí podríamos, intercultural, sí podríamos encontrar gentes que pudieran certificar el manejo de la gramática de la lengua purépecha, ¿no? Habría que ver si estos también pueden estar certificando la lengua náhuatl, ¿no?
Habría que ver cuánta población indígena hay en el estado para también entender cuántos maestros de educación indígena están aquí trabajando. Eso en la educación básica. Yo soy ignorante en términos de que si esto se imparta también en media superior en términos bilingües, es probable que no. Ajá. Pero en educación básica les van a poner una soga a los compañeros. Pero además hay un problema mayúsculo, porque lo que hay aquí, en el caso particular de Michoacán, no es lo mismo a lo que hay en Chiapas, en Oaxaca o en Guerrero. Y el problema es de que en algunos de estos otros estados, ¿no?, por lo menos tenemos más de 15, 16, 17 lenguas diferentes, ¿no?, y que además tienen variantes dentro de sus distintas comunidades. ¿Quién va a ir a certificar la gramática del chol, del sotil, del tzeltal? ¿Sí lo explico? ¿Quién? ¿No? ¿Del ma? ¿Quién? A lo mejor sí desde el otomí, a lo mejor sí desde el náhuatl, a lo mejor es más fácil en la meseta purépecha, pero no nada más hay purépechas en Michoacán, ¿no? También hay náhuatl, ¿no? ¿Sí? Entonces, bajo ese marco, digamos que los compañeros de educación indígena están en una situación como que no tan suavecita. Todo esto estará dentro del marco de la llamada Ley General de Servicio Profesional Docente. ¿Qué es esta Ley General de Servicio Profesional Docente? Bueno, hay otros elementos en la Ley General de Educación que por cuestión de economía del tiempo me brinco, pero yo, digamos, que estoy haciendo las suertes de ser un provocador para que ustedes agarren la ley y le entren a revisarla, porque si ustedes creen que se están salvando, permítanme decirles que desafortunadamente, y ahorita que estoy viendo aquí en mi compu una foto del que se dice presidente, señor Peña Nieto, está así. Pues a lo mejor ustedes después van a estar igual así, con dolor de cabeza, compas, porque cuando vean que llegue el lobo, a lo mejor sea demasiado tarde. Y es que el lobo estaba tocando a las puertas de los compañeros de educación básica. Y el lobo en muchas partes del país decía, a mí no me va a morder, ¿no? Viene por aquellos que son los fascinerosos, ¿no? Esos que se dicen de la coordinadora, esos que salen a las marchas, a los plantones, que aplican llaves de piquetes de ojos, manita de puerco a los pobres gobiernos, ¿no? Pobrecito gobierno de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, están secuestrados, ¿no? Los pobres legisladores, ¿qué creen, no? Pues también va para aquellos que creen que se estaban curando en salud. Y entonces por eso hay movilización en 22 estados. Entre otras cosas, primero, para empezar, porque muchos compañeros en varios estados de educación media superior y superior se están dando cuenta que también viene una parte de infracción para ellos, para los politécnicos, por ejemplo, o como comentaba, CETIS, CEBETIS, CEBETAS y etcétera, o preparatorias estatales. El marco normativo de estos elementos tiene que ver con una obligatoriedad para las entidades federativas que tienen que ajustar y armonizar sus leyes de acuerdo al servicio de profesional docente en todas las ramas de actividades que competen a porque esta disposición dice, la disposición de esta ley o la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República. Con eso ya se fregaron todos en el país, porque quiere decir en concreto que se tienen que respetar. Dicen que esta ley tiene por objeto regular el servicio profesional docente de educación básica y media superior, establecer los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente y regular los derechos y obligaciones derivados del servicio profesional docente. Fíjense bien cómo dice, regula los derechos y obligaciones derivados del servicio profesional docente. Se están brincando por el arco del triunfo el hecho de que en realidad lo que está regulando son los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación, pero no en un sentido de bilateralidad, sino desde el punto de vista unilateral, del puro patrón. ¿Por qué? Pues porque agreden de manera directa todo lo que tiene que ver con las condiciones en las que hay ingreso, promoción, permanencia y premiación, digamos, en el caso particular de nuestros compañeros.
Que no nos va a tocar en educación básica, sí, compañeros, sí nos va a tocar en educación media superior, claro que sí. Revisen en el parte del artículo 4, en la fracción séptima, donde refieren que educación básica superior, para los efectos de esta ley, se le entiende a la que comprende el nivel de bachillerato y los demás niveles y equivalentes a este, así como a la educación profesional que no requiera bachillerato o sus equivalentes, o sea, técnicos profesionales, etcétera. También va por ahí a darles una visitada. Los parámetros, o sea, los mecanismos con los que van a valorar, dice la fracción 20 de igual este artículo, se le considera al valor de referencia que permite medir el avance y los resultados alcanzados en el conjunto de los objetivos, metas y demás características del ejercicio, función y actividad. El perfil al conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o una función descrita de manera específica. Acuérdense, esta ley regula lo que es docentes, directores y supervisores. En media superior, este mecanismo lo aplicó en el caso particular, el que actualmente es jefe de un área de investigación educativa en el TEC de Monterrey, un exfuncionario del Paisano, ¿no? Ya que digamos que ahora voy a decir del Paisano para que no se sintieran ustedes agraviados. O vamos a decir el paisano borracho, ¿no? Era un borracho el tipo, pobre país. Pero bueno, el asunto es de que el borracho trajo a sus hooligans, ¿no?, de la iniciativa privada, y los hooligans se llevaron al baile entre 2007, 2008 y 2009 a los directores y supervisores de media superior en todo el país. Fue un proceso que duró 3 años, profes, y ahora el tipo hace como 4 o 5 meses ofrecía así abiertamente sus servicios en la XCW, en una entrevista que le hacía por ahí en W Radio, y que tuvieron a bien subir para conocer el tipo de energúmeno que estaba administrando la educación media superior en ese momento. Bueno, pues este tipo fue el que aplicó a directores y supervisores el asunto de la manita de puerco para certificarse, para evaluarse y para mandarlos a volar, ¿no? Ese no era una empresa aérea con precios de descuento, no, profesor, ese corría a todo el mundo. En el caso de las competencias, existe el capítulo 2 de la distribución de competencias. El artículo 7 se refiere a que en materia del servicio profesional docente para educación básica y media superior corresponden al instituto las atribuciones siguientes, y entonces refiere cómo el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación aplica el conjunto de elementos que creo que sería importante que ustedes le dieran un vistazo. Primero. Segundo, en el caso que tiene que ver con los trabajadores de educación media superior y superior, para el caso de los trabajadores de educación básica, se les plantea que el instituto estará a través de esta ley del INE solicitando que se entreguen los elementos que permitan construir las bases para elaborar los sistemas de medición y los perfiles de evaluación contextual a los cuales se pueda estar empujando en cada entidad a partir de la diversidad socioeconómica y cultural que tiene el país. Esto en realidad, si lo revisamos en términos de la ley que había presentado Peña Nieto, no traía nada de eso. El asunto de la evaluación contextual es algo que se vieron obligados a reconocer. Si yo me voy a revisar de manera adicional otro conjunto de elementos, primero, todos los que entren con plaza nueva, entran con el nombramiento de temporales, digamos. ¿Dónde veo esto? Otra vez en el artículo 4, ¿no? Yo tendría que irme, en el caso específico, a la definición, sería acá, de los conceptos que se están manejando, y entonces ahí tendría que estar revisando. Acuérdense, esto opera
tanto para los compañeros de media superior y superior. El nombramiento dice que es el documento que expide la autoridad educativa o el organismo descentralizado para formalizar la relación jurídica del personal docente y con el personal con funciones de dirección o supervisión. En caso de su temporalidad, dice, es provisional, es por tiempo fijo y es definitivo. En el caso del provisional es el nombramiento que cubre una vacante temporal menor a 6 meses. El fijo es el nombramiento que se otorga por un plazo previamente definido, y el definitivo es el nombramiento que se da por tiempo indeterminado. Antes no decía indeterminado, decía indefinido, primero. Segundo, habría que entender que existía antes algo que le llamaban nombramiento inicial. Ese nombramiento lo retiraron, pero no quitan el mecanismo de operación. Si yo quiero ingresar al servicio, entonces tengo que hacer mi evaluación, esté en media superior o esté en básica. Ingreso al servicio, lo gano. Antes decían que era nombramiento inicial y que debería de estar a prueba durante 3 años, teniendo un tutor que iba a estar manejando ese elemento de evaluación. Ese tutor, ¿quién iba a ser? ¿Iba a ser alguien de fuera? No, iba a ser uno de ustedes, que para ser tutor, o sea, para promoverse como tutor, tiene que pasar un filtro de un examen. El nombramiento de tutor no lo va a eximir, fíjense bien, a ustedes no los va a eximir de sus responsabilidades frente al grupo, más bien les va a dar una carga adicional. Les van a pagar una compensación, sí, pero no va a ser para toda la vida, profes. Nada más va a ser por el tiempo que dure su función como tutores. Sus funciones como tutores no van a ser de 5, 10, 15 años, no, profes. Acaba el primer ciclo como tutores, ya los evalúan, porque también los van a evaluar, ¿no? Viene el siguiente ciclo como tutores, concluyen y entonces dan baja y los mandan al grupo de nuevo. Tienen que pasar, me parece que 2 periodos para que vuelvan a concursar, ojo, a concursar para ser de nuevo tutores. Tendrán el antecedente de que ya fueron tutores, ¿sí me explico? Pero eso no asegura que otra vez entren al aro de las tutorías. No. ¿Y qué más le va a pasar a ese trabajador que entró con plaza inicial? Con plaza de nuevo ingreso. La modificación que hicieron es que aquellos que ingresan con plaza de nuevo ingreso, a los 6 meses, un día, confirmado su desempeño por los tutores, le dan el carácter de definitivo. Dentro de ese carácter de definitivo que le otorgan, va a estar bajo supervisión o tutorial durante 2 años. O sea que eso de que es definitivo es a medias. Ya que le dieron ese carácter y ya que pasó los 2 años, entonces si quiere ser permanente, tiene que hacer su examen cada 4 años. ¿Qué están planteando para ustedes que son permanentes? Lo que están planteando es una evaluación que se va a aplicar cada 4 años. Ellos plantean que en junio del 2014 se lleve a efecto la primera evaluación, que esa primera evaluación, los que tengan, dicen, evaluaciones con resultados poco aceptables, ¿no? O no suficientes, primera evaluación lo van a mandar a la segunda. Pero previo tiene que ir a tomar sus cursos de actualización para enfrentar esa evaluación. Llega la segunda, también le fue mal, pues se va a la tercera, pero tiene forzosamente que irse a cursar su evaluación a la tercera, antes de entrar a la tercera. A los 12 meses entonces llega la tercera evaluación. Estando en la tercera evaluación, si el trabajador no tiene un resultado suficiente, ¿no?, a criterio o bajo los lineamientos y criterios que antes se definieron, entonces al trabajador, si no tiene nombramiento de base, le van a decir adiós. Oiga, pero yo soy titular A y titular B y mi nombramiento es interino. Adiós, ¿no, doctor? Adiós, doctor, ¿no? Pero yo soy maestro y tengo una que dice plaza de base definitivo. Mucho gusto, doctor. Perdón, maestro, ¿no? Tiene menos pedigrí, ¿no? Pero ¿qué creen? Para estos con menos pedigrí, pero con más estabilidad laboral, se podría decir, para eso también tienen su paquete.
su paquete es el artículo 8º transitorio de este decreto. Y este 8º transitorio dice de manera muy concreta que los trabajadores que entrando en aplicación esta ley dice: el personal que en la entrada de vigor de la presente ley se encuentra en servicio y cuente con nombramiento definitivo con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en educación básica o media superior impartida por el Estado y a sus organismos descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y los programas de regularización a que se refiere el título segundo, capítulo 8º de esta ley. Están hablando ellos del artículo 52 y 53, al que hice yo referencias, al 53, donde dicen que los mandan a volar. Dice: el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la ley no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente. O bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro a que se autoricen. ¿Saben qué significa, profes? No te corro, pero te traslado de plaza, ¿no? Entonces, ¿a qué plaza me podrían mandar? ¿Secretario ejecutivo? ¿O secretaria ejecutiva? Sí. O sea, no es idónea su evaluación. Usted no tiene las competencias y habilidades para el desempeño del puesto de docente en las materias de físico-matemáticas o en las materias de química, de biología, de historia, de pedagogía, de lo que ustedes gusten o manden, ¿no? Y entonces, como no son competentes, cubren el perfil, ¿sí me explicó? Porque tienen los estudios, sacaron su título y lo presentaron, su documento de grado de maestro y su documento de grado de doctor, y el de la cocina integral de los moles, acuérdense que era el de los moles, ¿no? Entonces, sacó toda esa papelería nuestro amigo molero, pero ¿qué creen? Pues no es competente, ¿no? Entonces agarran y dicen: pues adiós, ¿no? Pero no le pueden decir adiós, entonces hay que mandarlo a un puesto en donde se pueda desempeñar, hay que hacer una readscripción. Y entonces, pero era, por ejemplo, era titular A o era asociado C, pues vas para atrás con todo y con salario, porque te quitan el nombramiento y te lo cambian. ¿Sí se entiende cuál es la lógica? Entonces ganaba 18,000 pesos, estoy hablando así al bueno, ganaba 18,000 pesos. Con los programas de compensación salarial a lo mejor le poníamos otros 4 o 5 mil pesitos más o más, igual también puede ser, ¿no? Y me sentía soñado, ¿no? Y pagaba mi auto del año, 3,000 pesos, ¿no? Digamos mensuales, porque me alcanzaba 4,000 pesos mensuales para estar pagando mi auto. Dice: marquen, profes, se los van a chingar. Sí, hombre, esto es lo que está diciendo esto. Porque de 18, de 24, de 25, ¿no? Se los van a mandar a la lona a 10,000 pesos si les va bien, o 12,500. El 50, dicen, la mitad, ¿no? Entonces, de ese tamaño está la reforma. O sea, si de veras creen que la gente con la ley del Cebeta ya se había salvado porque ni se movían ni estaban quietecitos, mejor muévanse por la educación y por su trabajo y por sus derechos, profes. En todas estas regulaciones en ningún momento se habla del espacio que tenga que ocupar la representación sindical. Es más, los medios están prendidos, ¿no, verdad? ¿No? Bien. Es que se oye muy mal decir esto por televisión. Es más, son bien cabrones. ¿Y saben por qué? Revisen el artículo 78. Yo me voy a ir con mi sindicato. Sí, mira lo que dice el artículo 78. Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impide el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio sin goce de sueldo mientras dure el empleo. Órale, cabrón, a ver quién quiere ser delegado sindical. ¡Claro! ¿Se dan cuenta? Lo que están haciendo es una agresión directa al conjunto y a los derechos que tienen los trabajadores de tener un órgano de representación, y el patrón
la obligación de seguir sosteniendo la condición laboral de ese trabajador en todos sus aspectos, con todos sus derechos. No es un cargo de elección popular, chingao, no. ¿Cuánto gana un diputado federal? ¿Saben cuánto gana? ¿No? Échenle por arriba de los 150,000 pesitos. Yo no sé los locales. Pero ojo, es que hay de diputados a diputados. Eso también. Ahí les va. Es que hay unos que se llevan una maleta más grande y otros más chiquita. Pero en la función pública, ojo. No, digamos, todo esto está regulado. Pero ojo, en la función pública, compañeras y compañeros. Y ahorita, sin querer, escuché. El camarada diputado tuvo que salir porque todo quiere hacer una gestión pública. A mí me tocó estar en las mesas nacionales de negociación con los senadores y con los diputados en estos días pasados. Nada más que, ¿qué creen? Estos señores traen una infraestructura y un aparato que les soporta, y les soporta muchísimo, porque los que están ahí sentaditos, ellos no se paran a hacer gestoría, compas, ¿no? Solo cuando hay 10,000 manifestantes, ahí güey sí salen rápidamente a verlos, ¿no? Y paran la oreja para no hacerles caso, ¿no? Porque no le hicieron caso ni a la coordinadora ni al Magisterio Nacional para que estén cambiando esta legislación, profes. Estos cabrones la aprobaron los diputados, la van a aprobar los senadores. Es una afectación directa a sus derechos. Miren, en el país, de veras que sin exageración, quien lleva años peleándose frente a las políticas neoliberales ha sido centralmente el magisterio, el que ha mantenido esa continuidad en la lucha. Sindicato Mexicano de Electricistas también, nada más que yo les diría que de repente se quedaron durmiendo en sus más de 90 años de existencia. Y ahí hay un problema, y ese problema también tiene que ver con Oaxaca y Michoacán, y les voy a decir por qué, profes. Porque llegó un momento en que se sentían poderosos y fuertes, y olvidaron que podrían estar perdiendo el control de su materia de trabajo. ¿Y saben qué, compas? ¿Saben qué? Que eso pasa en la 18, eso pasa en la 22, eso pasa con los compañeros de la CETEC, eso pasa en Chiapas, y eso le pasó al SME, compas. Eso les pasó. Nos confiamos, sucedió que nos echamos fama y nos fuimos a dormir, una pestañada para descansar tantito, y saben que estos cabrones vinieron a cobrarnos, porque el asunto de las leyes y las tomas de decisiones que tiene el aparato de Estado depende de una correlación de fuerzas, y perdimos correlación de fuerzas, ¿no? Y sí, no se puede negar la presencia en el movimiento obrero del Sindicato Mexicano de Electricistas, para nada, ¿no? Congregaba, me acuerdo, y congrega, ¿no?, al movimiento sindical en el centro del país y en una parte importante de la República. Lo mismo que la coordinadora. Pero estamos frente a un problema de verdad fuerte, muy fuerte, compañeras y compañeros. El hecho de que en Michoacán y de que en Oaxaca, así como Chiapas, se estén estallando los paros indefinidos, o Guerrero, tiene que ver con que hay un apoyo de su población. Si nosotros no somos sensibles en ganarnos el apoyo de nuestra población, ¿saben qué perdemos? Perdemos el piso, porque esos primeros frentes que están o que podrían estar ahí para estarnos apoyando no van a estar, y más bien se convierten al contrario. Ejemplos bien breves. Mexicano Electricistas le aplicaron la quebradora para no estar reformulando la estructura y la infraestructura eléctrica, ¿no? Y entonces todos los usuarios se quejaban del servicio, ¿no? Les pongo el ejemplo. Escuelas de palitos en Michoacán. Si la sección no se pone a usar en estar solicitando presupuesto para esas escuelas, ¿no?, igual se la llevan al baile. Oaxaca, en las zonas de la sierra, si los compañeros de Oaxaca no se ponen abusados en términos de los programas que ellos llevan a efecto en las comunidades y obligan a que el gobierno del Estado mande unos centavos para la infraestructura alimenticia
y para la infraestructura de la escuela se cae y cuando los maestros no llegan los mandan a la chingada, les toman las escuelas. Ahí estriba Universidad Nacional Autónoma de México. En el 99-2000 tuvimos una huelga que duró 10 meses. 10 meses, profes. Ajá. Hace una semana, nuestros compañeros allá en la Ciudad de México, de la coordinadora decían, ya está el desalojo, nos van a correr, nos van a agarrar a palos, nos van a hacer no sé qué. Todos los medios están en contra de nosotros. Algunos decían, salgamos huyendo. No, tranquilos, profes, tranquilos. Para que agarren a palos a los maestros, necesita no nada más estar el bombardeo mediático, no. Necesita entender altamente convencida a la población de que esos palos son justos. Y hasta ahorita la población de este país pensaría, viendo bien el asunto, que los palos son justos para quien está administrando la política pública y el gobierno federal y los gobiernos locales, pero también para los empresarios. Si hay que buscar calidad de los servicios, hay que ver a los pinches empresarios. Si hay que ver la calidad de condiciones de vida que se desprenden de los trabajos miserables que promueven, hay que echarles un diente a ellos. Ok. En el 99-2000, a nosotros en la universidad no llegaron y nos arrasaron, sino hasta 10 meses después, 10 meses de estacionada la huelga. Ajá. Nos arrasaron no porque la sociedad quisiera que nos arrasaran. Ajá. No, la sociedad, la comunidad que estaba ligada a nuestros estudiantes, a nosotros como maestros, era nuestro primero, segundo y tercer escudo. ¿Saben desde dónde vino? La palomita para que vinieran y nos rompieran la madre. Ajá. Vino de unos que dizque nos apoyaban y dizque eran intelectuales y dizque formaban parte de la comunidad intelectual de la universidad y de fuera. Ajá. Entonces, fíjense, comunidad escolar, sus estudiantes, sus compañeros y otros, ¿no?, que se creen iluminados por el dedo de Dios. Y ellos son los que dicen cuándo o no te van a chingar. Pero ellos se detienen si tu comunidad te cobertura. Ese es el punto central, copas. Ese es el punto central. Por eso, con toda la autoridad que tenemos en la Universidad Nacional al respecto de la gratuidad de la educación y de la lucha por esos preceptos y esos elementos, nosotros decimos allá que es necesario ganarse a la población. Si nosotros no nos ganamos a la población, que son nuestros vecinos, nuestros sobrinos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, los que están del otro lado de la colonia, los que ni conocemos, pero que con nuestro trabajo tienen una expectativa de mejorar su condición de vida, si nosotros no nos los ganamos, nos van a refundir con estas leyes. En esa esfera, camaradas, en esa esfera es que necesitamos saber y tener bien claro que la cosa ya está, ahí viene, y que no, el ir a la marcha, a la movilización nacional el día de mañana, el ir el sábado a la Ciudad de México a la convocatoria nacional del magisterio y de los trabajadores de la educación del país, que es a lo que resolvió el día de la madrugada de hoy la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, citando a los trabajadores de la educación, no nada más de educación básica, de la educación, allá en la Ciudad de México para el día sábado. Esas convocatorias, si no vamos, no crean que uno va a hacerles el favor a ellos, repito, como iniciaba la charla en este espacio, no. O sea, uno va a buscar espacios que le permitan la defensa de sus intereses. Profes, el artículo 72 de esta chingadera que le llaman ley, dice, perdón, el 76, dice que si tienen 3 faltas consecutivas, docentes, directivos y supervisores, 3 faltas consecutivas, o 3 faltas, digamos que durante 30 días, en el lapso de 30 días, discontinuas, los van a correr, profes, los van a correr sin responsabilidad de la entidad que los corra.
hasta dicen el procedimiento con el cual los pueden ustedes ir a hacer su reclamo. No dice, fíjense que el sindicato puede interponerse. Aquí no existe el sindicato, profes. Aquí esto ya valió 3 cosas que no quiero decir. Ajá. Entonces yo hasta aquí le dejo y los invito de verdad a que esto agarren, lo revisen y lo reflexionen. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados está este bodrio, ¿no?, de elementos que desechan todo rasgo de bilateralidad y de posibilidades de defensa de nuestros derechos laborales. Muchas gracias y con gusto.